Bueno, muy buenas, apreciados alumnos. Vamos a continuar con el tema de las matrices y cómo hacer las matrices, reiterando en que las matrices son herramientas para el análisis, que es una etapa previa a la concreción de la estrategia que está planteada en la etapa de la síntesis. Ya cuando nosotros hacemos todo análisis es sinónimo de evaluar. Cuando hacemos una evaluación ya de factores, entonces tenemos todos los elementos para hacer una concreción de la estrategia organizacional, tanto de la corporativa como del nivel táctico. Vamos a saltar dentro de lo que ustedes tienen en el material una matriz que se llama las 5 fuerzas de Porter. Esa la vamos a dejar electiva, el que la quiera hacer, pero realmente no la vamos a necesitar porque de alguna manera ya está incorporada en las otras, simplemente porque si ustedes la quieren utilizar. Estas matrices son muy importantes, digamos que en la universidad las hemos desarrollado a partir de una amplia revisión bibliográfica. Estas matrices, la F y la EFI, les dije que eran del profesor Fred David. Van a encontrar información en las páginas de internet sobre él y sobre estas matrices, pero las ampliamos pues con otras matrices que nos van a permitir ampliar todo nuestro conocimiento sobre la organización y poder definir una buena estrategia. Entonces vamos a tener dos, la F y la EFI. Ustedes con seguridad han escuchado algunas matrices que tienen que ver con fortalezas y debilidades, la famosa DOFA. Estas se parecen a la DOFA, pero no es la DOFA, porque van a ver, le incorporan otro elemento. Nosotros particularmente ya no nos plegamos a la DOFA, porque la DOFA puede convertirse para muchas organizaciones en una carta al niño Dios por un lado y por el otro lado pues a un código de lamentaciones por parte de los miembros de la organización. Entonces vamos a ver que la F y la EFI le incorporan ciertas variables de análisis que nos permiten depurar más la evaluación de nuestras empresas. De igual manera, la matriz F y la matriz EFI se van a aplicar para el ejercicio de la empresa que ustedes han seleccionado en el taller que desarrollamos durante todo el módulo. Entonces, esa es la misma organización. No pueden cambiar de organización porque recuerden que a esa organización le vamos a hacer todo el perfil estratégico. Entonces vamos a irnos con la primera, que es la matriz F. Se llama F porque es evaluación del factor externo. Entonces esta matriz básicamente nos va a ver oportunidades y amenazas de la empresa. Igual que hicimos con la matriz PETS, vamos a poner un valor. Ahora les voy a explicar un poco una pequeña variable frente al valor, la calificación de la empresa y un valor ponderado. Lo primero, por supuesto, es que ustedes van a tomar y van a la empresa a hacerle el listado de oportunidades y de amenazas. Tengan en cuenta que en la medida de lo posible no ponemos adjetivos en esta redacción. No decimos mejor, deficiente, excelente, por ejemplo, excelente infraestructura física, no, infraestructura física. Ya, si la colocamos como una oportunidad, sabemos que está bien. Si la colocamos como una amenaza, sabemos que está mal. Entonces no pongamos adjetivos. Los adjetivos vician mucho de un lado positivo y de un lado negativo, vician mucho sobre todo la perspectiva de los directivos, porque a veces los directivos se molestan mucho cuando tienen una percepción de que la infraestructura es muy buena, nosotros la colocamos mala, entonces dicen, se molestan, entonces no le vamos a colocar adjetivos. Entonces vamos a ver oportunidades y amenazas. Una oportunidad podría ser, por ejemplo, ampliación de mercado. Una oportunidad, por ejemplo, es diversificación de producto. Una oportunidad de una empresa puede ser cualificación del talento humano.
Una amenaza, lo vimos en la anterior matriz, tasa de natalidad. Una amenaza, reglamentación gubernamental. Una amenaza, competidores desafiantes. Sabemos que las oportunidades y amenazas en el plano que las estamos analizando son externas a la organización. Entonces son siempre las oportunidades y amenazas son externas. Por eso se llama F, porque es evaluación de factores externos. Hasta ahí creo que han entendido. Vamos a ver un poco el valor y el sector. El sector, vamos a hacer una contextualización del sector en relación con nuestra empresa y nuestros principales competidores en el entorno en el que opera la empresa. Es decir, nosotros no nos vamos a comparar frente a mercados en donde no operamos y frente a competencias que no tenemos. Si bien las vamos a tener en cuenta, van a ser objeto de otro análisis en otra matriz, pero en esta no. El sector es donde yo opero y en los mercados con que opero y qué competidores tengo en esos mercados en los donde yo opero. Les pongo un ejemplo. Si yo soy el éxito, el almacadena, pues para esta matriz, por ahora, en este análisis, no voy a considerar ejemplo a Walmart y al mercado de Alemania, si yo no estoy en Alemania como marca éxito, ¿cierto? Solamente donde opero y con mis competidores. Entonces, ese va a ser el sector. Igual que en la matriz anterior, le vamos a dar a las oportunidades un peso relativo y a las amenazas un peso relativo. ¿Cuál es la condición? Que el total nos sume 100 o 1. 100 o 1. Entonces yo digo, una vez redacté las oportunidades y las amenazas, digo, tengo más oportunidades que amenazas, tengo más amenazas que oportunidades. ¿Cuál es el peso de las amenazas frente a las oportunidades? Estamos viendo que los factores externos están afectando mucho la organización en torno a amenazas. Entonces voy a decir, a las amenazas les voy a dar un 60-65, es un ejemplo. No tienen que poner 60-65, es un ejemplo. Y a las oportunidades les voy a dar un 40-45, o al revés. Es decir, yo otorgo el peso dependiendo de cuál es el espectro de oportunidades o amenazas que tiene mi organización. Entonces le doy un peso a todo el renglón de oportunidades y a todo el renglón de amenazas. Y después distribuyo ese peso entre las que yo describí y que son específicas de mi organización. Las oportunidades y amenazas son muy distintas dependiendo de cada organización, porque yo opero, por supuesto, con productos, servicios, estructura, etcétera, diferentes a todas, en sectores distintos. Hay gente que me pregunta que es muy importante y aplica para todas. Me dice, ¿debo llenar todos los renglones? No. El principio aquí es que menos es más. Si ustedes tienen entre mejor capacidad de síntesis tengan la organización, más nos vamos a concentrar en aquello que es focal, que es esencial, que es singular para la organización. Entonces le pongo un valor. Después voy a hacer la calificación que está ahí, y ya voy a calificar mi empresa en relación con ese sector. Ya es mi empresa en relación con ese sector, evaluando oportunidades y amenazas. Y ahí está la escala. Si la oportunidad pesa mucho para la organización, le voy a poner 4. Si está por arriba del promedio, le voy a poner 3. Si es el promedio, 2. Y si es deficiente, le voy a poner 1. Entonces, allí diligencio esa calificación para cada una de las variables que yo complete ahí de oportunidades y amenazas, y que son las que están en la matriz que estamos desarrollando. Y posteriormente vamos a hacer igual que la PES, vamos a calificar el valor por el peso que le di arriba, y eso me va a dar el valor ponderado, el valor
que es el del sector, por la calificación propia de la empresa, me da el valor ponderado. Un aspecto importante es que abajo el total no puede ser superior a 4, está entre 1 y 4, porque la escala de calificación va hasta 4 y porque dijimos que el peso relativo no podía ser mayor a 1 o 100, entonces no puede ser más de 4. Si de pronto ustedes tienen alguna dificultad, se van a encontrar con una ayuda en la parte derecha del cuadro. En esa ayuda está el paso a paso y ustedes van ahí a tener la posibilidad pues, de ver cada una de las etapas en que desarrollamos la matriz. Es muy importante lo siguiente, pues por un lado recuerden que esta matriz, la escala de calificación no ha sido desarrollada por nosotros, entonces nos articulamos a esta escala de calificación. Los autores de estas matrices hablan de que el promedio para estas matrices es 3,5, entonces nosotros simplemente para calificar finalmente el desempeño de la matriz en el total de cómo está, en el total de nuestra organización, vamos a hacer una regla simple de 3, siendo 4 la máxima calificación, y nos permite pues un poco aproximarnos a cómo está mi organización en la matriz EFI. La matriz EFI, que es la que sigue, la de abajo, EFI significa evaluación del factor interno, se diligencia de la misma manera que la matriz EFI, exactamente igual, solo que aquí vamos a tener en cuenta fortalezas y debilidades y que son internas a la organización. Algunos ejemplos de fortalezas internas, por ejemplo, capacidad de liderazgo, por ejemplo, talento humano, por ejemplo, recursos financieros, por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, estructura o cadena de distribución, son fortalezas. Debilidades, pues uno a veces encuentra debilidades también en esos mismos aspectos. Por ejemplo, estructura de costos como una debilidad. Por ejemplo, talento humano. Por ejemplo, estilo de liderazgo. Por ejemplo, puede ser también una debilidad interna el mercadeo que hace la organización, las comunicaciones, las relaciones que se establecen con los proveedores. Es decir, todo aquello interno que significa una oportunidad de mejora para nuestra organización son debilidades internas, y fortalezas, pues por supuesto, son aspectos positivos con los que yo cuento en nuestra organización. Ustedes pueden diligenciar, recuerden que esta matriz tiene efectos únicamente académicos, entonces pueden diligenciarla con toda tranquilidad frente a lo que pasa en su organización, que la información va a quedar entre ustedes y yo prácticamente, y va a ser netamente como para hacer el ejercicio académico, pero que sí beneficie de alguna manera, sea un aporte de valor de lo que ustedes están estudiando a sus propias organizaciones.